Has sintonizado El Gato Narrador, historias dramáticas para humanos. Hoy leeremos. Mi padre vendió la casa de mi abuela para pagar mi universidad, pero usó el dinero para comprarle un coche de lujo a mi hermanastra y ahora planeo exponerlo frente a toda la familia. Hola a todos, no suelo hacer esto, pero siento que si no lo cuento, voy a explotar. Necesito que alguien sepa lo que pasó. La luz azulada del monitor era la única compañía que tenía en la quietud de mi pequeño apartamento, un faro solitario en un océano de ansiedad. En la pantalla, un número en rojo brillante me devolvía la mirada con una crueldad silenciosa. Saldo negativo. Otra vez. Cada dígito parecía un eslabón más en la cadena que me ataba al fondo del mar. Estudiar arquitectura era mi sueño, pero se estaba convirtiendo en una pesadilla financiera de la que no podía despertar. Las becas ayudaban. Mi trabajo a tiempo parcial en una cafetería apenas cubría la renta y la comida, pero la matrícula era un monstruo insaciable que amenazaba con devorarlo todo. La puerta se abrió con un suave crujido y mi padre entró en la habitación. Su sombra se alargó sobre mí antes de que sintiera el peso familiar de su mano en mi hombro. Su rostro, bañado por el resplandor de mi inminente ruina, adoptó una expresión de grave solemnidad, una máscara que había aprendido a perfeccionar con los años. No te preocupes más, Sofía. Su voz era un murmullo ensayado, cargado de un falso patetismo. He tomado una decisión. Voy a vender la casa de la abuela. Tu futuro es lo único que importa. El aire se escapó de mis pulmones. La casa de la abuela no era una simple propiedad. Era el último bastión de mis recuerdos, el único lugar en el mundo donde el eco de su risa todavía parecía resonar en las paredes. Era el porche donde me enseñó a leer, el jardín donde enterramos a mi primer pez dorado, la cocina que siempre olía a canela y a hogar. La idea de que todo eso se convirtiera en un fajo de billetes para pagar una deuda me desgarró por dentro, pero al ver la mirada sacrificada de mi padre, el dolor se vio inundado por una ola de abrumadora gratitud. Él estaba dispuesto a renunciar a ese santuario por mí, por mi futuro. Las lágrimas que brotaron de mis ojos no eran solo de tristeza por la pérdida, sino de un profundo y equivocado agradecimiento. Las semanas que siguieron fueron un borrón de alivio y melancolía. Cada vez que la ansiedad por el dinero intentaba asomar la cabeza, la aplastaba con el pensamiento del noble sacrificio de mi padre. El peso había desaparecido de mis hombros. Podía concentrarme en mis estudios, en mis planos, en construir el futuro que él supuestamente estaba financiando con las cenizas de nuestro pasado. Estaba en la biblioteca, inmersa en un proyecto sobre estructuras de tensión, cuando mi teléfono vibró sobre la mesa de madera. El zumbido pareció resonar en el silencio catedralicio del lugar. Era un correo electrónico oficial de la administración de la universidad. El asunto hizo que mi corazón se detuviera en seco. Aviso final: expulsión por impago de matrícula. El mundo se inclinó sobre su eje. Releí la frase 1, 2, 10 veces. Las letras no cambiaban. Expulsión, impago, la promesa de mi padre, el sacrificio que había justificado la venta del alma de nuestra familia, se hizo añicos en un instante. El alivio que había sentido se evaporó, dejando un vacío helado de pánico y una confusión que me quemaba por dentro. Temblando, intenté buscar una explicación lógica en el laberinto de mi mente. Quizás era un error, un simple error burocrático. Sí, eso debía ser. Un retraso en la transferencia, un apellido mal escrito. Hay miles de razones lógicas antes de saltar a la peor conclusión posible. Me aferré a esa idea como un náufrago a una tabla. Con los dedos entumecidos marqué el número de mi padre. Y aquí, queridos espectadores, es donde la trama se complica. Es el momento perfecto para asegurarse de que no se perderán ni un solo detalle de lo que está por venir. Si les gusta el drama familiar con un toque de justicia poética, suscríbanse, porque esta historia está a punto de acelerar a fondo. Él contestó al tercer tono. Su voz, al otro lado de la línea, sonaba extrañamente irritada, tensa. ¿Qué pasa, Sofía? Estoy ocupado. Papá, me acaba de llegar un correo de la universidad. Intenté mantener la voz firme, pero un temblor la traicionó. Dicen que van a expulsarme por no pagar la matrícula. ¿Hubo algún problema con la transferencia? Hubo una pausa, apenas un segundo, pero en ella cupo un universo de dudas. Eso. No te preocupes, son unos exagerados. Hay unos retrasos con los bancos. Ya sabes cómo es esto. Mucho papeleo. Tú no seas tan dramática. Yo lo solucionaré. Pero, papá, dice, aviso final.
Que lo solucionaré, he dicho. Su tono se endureció, cortante y defensivo. Ahora, déjame. Tengo cosas que hacer, colgó. Me quedé con el teléfono pegado a la oreja, escuchando el silencio. No seas tan dramática. Sus palabras resonaron en mi cabeza. No era el tono de un padre preocupado, sino el de alguien que ha sido descubierto. La primera bandera roja, inmensa y escarlata, ondeó frente a mis ojos. La inquietud se asentó en mi estómago como una piedra fría. Intentando disipar la neblina de ansiedad, abrí Instagram, un acto reflejo para escapar de una realidad que se estaba volviendo demasiado afilada. Navegué sin rumbo por un mar de vidas perfectas, de cafés con leche y atardeceres en la playa, y entonces me detuve. Una nueva publicación de mi hermanastra, Clara. La foto me golpeó como un puñetazo en el esternón. Allí estaba ella, con una sonrisa radiante que nunca me había dedicado a mí, posando frente a un brillante coche deportivo de color blanco perla. Un enorme lazo rojo adornaba el capó, como en un anuncio de Navidad. Era un Mercedes, un modelo que costaba más de lo que yo esperaba ganar en mis primeros 5 años de carrera. Fácil unos $80,000. La descripción, escrita con emojis de corazones y estrellas, era una daga directa a mi corazón. No me lo puedo creer. El mejor papá del mundo me ha regalado el coche de mis sueños. Gracias, papi. El tiempo se detuvo. El zumbido sordo de la biblioteca se desvaneció hasta convertirse en un silencio absoluto. El aviso de expulsión, el coche de lujo, la llamada evasiva de mi padre. Las piezas del rompecabezas no encajaron. Chocaron violentamente en mi mente, formando una imagen de una claridad brutal y devastadora. No había habido retrasos en la transferencia. El dinero de la casa de mi abuela, el dinero que debía asegurar mi futuro, estaba aparcado en la entrada de la casa de mi padre, reluciendo bajo el sol como un monumento a su traición. Estuve paralizada, mirando la pantalla, incapaz de procesar la magnitud del engaño. Mi mente era un lienzo en blanco, borrado por el shock. El dolor era tan agudo que no tenía forma, una onda expansiva que aniquilaba todo pensamiento. Lentamente, como el amanecer de un día terrible, la pena comenzó a solidificarse, a cristalizar en algo más duro, más frío, una rabia gélida. Me levanté de la silla con una calma que me asustó a mí misma. Recogí mis cosas con movimientos precisos y mecánicos y salí de la biblioteca. Cada paso que daba hacia la casa de mi padre era firme, impulsado por una nueva y terrible determinación. Ya no había confusión, solo una pregunta que exigía ser respondida. Llegué a su casa en menos de 20 minutos. El Mercedes blanco estaba aparcado justo en la entrada, tan nuevo que casi dolía mirarlo. Entré sin llamar. Mi padre estaba en el salón, leyendo el periódico. Levantó la vista y al verme, su rostro se contrajo en una mueca de fastidio. ¿Qué haces aquí? ¿No te dije que lo arreglaría? No dije nada. Simplemente saqué mi teléfono y se lo puse delante, mostrando la foto de Clara y su coche. Luego, incliné la pantalla para mostrarle el correo de la universidad. Sus ojos saltaron de una imagen a la otra. Por un instante vi pánico en ellos, el pánico de un mentiroso acorralado, pero desapareció tan rápido como llegó, reemplazado por una máscara de fría indiferencia. Dejó caer el periódico a su lado, se recostó en el sofá y suspiró, como si yo fuera la mayor de las molestias. «Mira, Sofía», dijo, con una frialdad que me heló la sangre. «Clara ha tenido un año difícil. Necesitaba un impulso de confianza, algo que la animara. Tú eres fuerte, siempre sales adelante». ¿Un impulso de confianza? Mi voz era un susurro ronco. ¿Un impulso de confianza pagado con la casa de mi abuela? ¿Pagado con mi educación? Se encogió de hombros, un gesto de un desdén tan profundo que me dejó sin aire. Ella lo necesitaba más que tú. Además, era la casa de mi madre. Era mi dinero para administrarlo como quisiera. Esa frase, era mi dinero. En ese momento, entendí que no solo me había robado un futuro, sino que también había profanado el pasado. El sacrificio nunca existió. Solo fue una tapadera para su favoritismo descarado, para su crueldad egoísta. La traición ya no era una herida, era un abismo que se abría a mis pies y en el fondo solo veía la cara sonriente de mi padre. Salí de esa casa y conduje sin rumbo, las lágrimas cegándome. El mundo se había vuelto un lugar extraño e irreconocible. Me sentía completamente sola, una isla en medio de una tormenta. Aparqué en un mirador desde donde se veía toda la ciudad, una alfombra de luces indiferentes a mi dolor. Lloré.
Lloré por la casa perdida, por la abuela a la que extrañaba tanto, por la confianza rota, por la ingenua gratitud que había sentido. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas, solo un vacío doloroso y una rabia sorda. Y en medio de esa desesperación, un nombre vino a mi mente. Una cara. La única persona en toda la familia que siempre había mirado a mi padre con una pizca de desconfianza en sus ojos. Mi tía Elena, la hermana de mi madre. Ella vivía en otra ciudad, pero siempre habíamos estado unidas. Con manos temblorosas, busqué su número y llamé. Contestó al instante, como si estuviera esperando mi llamada. No pude articular palabra al principio, solo sollozos ahogados. Pacientemente esperó, y cuando finalmente logré contarle todo, con la voz rota, su respuesta no fue de sorpresa ni de duda. Fue una calma gélida y aterradora. Lo sabía, dijo, y en su voz había acero. Sabía que algún día haría algo así. Escúchame, Sofía. No estás sola en esto. Vamos a hacer que pague por lo que ha hecho. Sus palabras fueron como un ancla en mi tormenta. Por primera vez en horas sentí un destello de algo que no era dolor, era esperanza. Una esperanza oscura y afilada. La dinámica había cambiado. Ya no era la víctima, era la conspiradora, y nuestra venganza apenas acababa de empezar. Nos reunimos al día siguiente en una cafetería a medio camino entre nuestras ciudades. La tía Elena me dejó desahogarme, escuchando cada detalle con una atención intensa, asintiendo, validando mi dolor y mi rabia. Cuando terminé, sacó una libreta y un bolígrafo de su bolso. Bien, dijo con tono práctico. Las emociones están muy bien, pero para hundirlo necesitamos pruebas irrefutables. Empecemos por lo público. Abrió mi portátil y, con una eficiencia que me sorprendió, navegó hasta el registro público de la propiedad. Tecleó la dirección de la casa de la abuela. Y allí estaba, en blanco y negro digital, la transacción, vendida hacía 6 semanas. Y luego, la cifra. El precio de venta me cortó la respiración. $400,000. Era una suma considerable, mucho más de lo que necesitaba para terminar la carrera, suficiente para comprar varios coches de lujo. La primera pieza de evidencia tangible estaba en nuestras manos. Ok, tenemos el cuánto, dijo mi tía, apuntando en su libreta. Ahora necesitamos el dónde. ¿Cómo rastreamos el dinero? Ese era el verdadero obstáculo. Las cuentas bancarias son privadas, pero entonces mi tía sonrió con astucia. Tu abuela me nombró albacea de su testamento. Puede que no tenga acceso directo a las cuentas de tu padre, pero tengo registros de sus bancos y números de cuenta antiguos. A veces la gente es perezosa y usa las mismas cuentas para todo. Una idea, audaz y un poco descabellada, se formó en mi mente. Al día siguiente, armándome de valor, llamé al banco de mi padre. Puse mi mejor voz de estudiante nerviosa. Hola, buenos días. Soy una estudiante de económicas y estoy haciendo un trabajo sobre transferencias de patrimonio y herencias. Me preguntaba si podrían ayudarme con una duda teórica. El empleado del banco, un joven que sonaba aburrido, suspiró. Depende. ¿Qué necesita? Si una propiedad se vende por, digamos, $400,000, ¿es común que el dinero se transfiera el mismo día o al día siguiente a una única cuenta? Le di los detalles de la venta que habíamos encontrado, presentándolo como un caso de estudio. Quizás fue por mi aparente inocencia, quizás por compasión, o quizás simplemente por error. El joven consultó algo en su sistema. Sí, en un caso como el que describes. Hizo una pausa. Vaya, qué coincidencia. Aquí tengo una transacción que encaja perfectamente. Una suma exacta a la que mencionas se transfirió el día después del cierre a una cuenta de este mismo banco. Mi corazón latía con fuerza. Increíble. ¿Y sería posible saber a qué tipo de cuenta? ¿De ahorros? ¿Corriente? A una cuenta corriente. Termina en. Me dio los últimos 4 dígitos. Anoté los números con la mano temblorosa. Le di las gracias profusamente y colgué antes de que pudiera arrepentirse. Miré los dígitos. No coincidían con los de ninguna de mis cuentas. Mi tía y yo los analizamos, pero no nos decían nada. Parecía un callejón sin salida. Pero esa noche, mientras revolvía viejas cajas buscando mis apuntes de primer año, mi mano tropezó con un pequeño cajón lleno de tarjetas de cumpleaños y recuerdos. Y allí, en el fondo, había un viejo talón de cheque. Recordé al instante. Un regalo de cumpleaños conjunto para mi abuela. Hacía años. Mi hermanastra Clara me había dado un cheque con su parte. Lo saqué
y miré el número de cuenta. Y entonces lo vi. Los últimos 4 dígitos coincidían perfectamente con los que me había dado el empleado del banco. Un grito ahogado se escapó de mis labios. El rastro del dinero estaba completo. Teníamos la prueba definitiva de que el dinero de la venta de la casa de mi abuela había ido a parar directamente a la cuenta de mi hermanastra. Con todas las pruebas en una carpeta, sentí una mezcla de validación y un pavor inmenso. El siguiente paso era el más difícil. Mientras pensaba en ello, mi teléfono sonó. Un mensaje de un número desconocido. Lo abrí. Era Clara. Papá me dijo que estás inventando cosas horribles. No sé qué te pasa, pero por favor, para. Me estás asustando. Leí el mensaje una y otra vez. La audacia. El intento de pintarme como la loca. La desequilibrada. El gaslighting era tan descarado que casi me reí. Le enseñé el texto a mi tía. Ella ni siquiera parpadeó. Bien, dijo con una sonrisa glacial. Están asustados. Eso significa que tenemos el control. Es hora de que esto sea oficial. Conozco a alguien. El abogado que nos recomendó era un hombre mayor, de ojos agudos y traje impecable. Nos reunimos en su despacho, un lugar que olía a libros viejos y a justicia cara. Le expuse los hechos con calma, presentando las pruebas una por una, el registro de la propiedad, la conexión bancaria, el mensaje de Clara. Escuchó en silencio, sin interrumpir, sus dedos entrelazados sobre el escritorio. Cuando terminé, una lenta sonrisa se dibujó en su rostro. Señorita, dijo, inclinándose hacia adelante. Esto no es solo inmoral, es un caso de libro de fraude y malversación de fondos fiduciarios. Podemos destruirlo. La palabra destruirlo resonó en la habitación. Sentí un pico de poder, una validación legal que transformó mi plan de venganza en una búsqueda de justicia. Salí de ese despacho con los borradores de la demanda en mis manos. El papel pesaba no solo por la tinta, sino por la gravedad de lo que estaba a punto de hacer. Esa noche, mientras revisaba mi correo electrónico, vi una invitación digital que brillaba con globos y confeti virtuales. Era para la extravagante fiesta del 21º cumpleaños de Clara. Su padre, por supuesto, la organizaba para celebrar su increíble año de éxitos. Y en ese instante, lo vi. El escenario, el momento perfecto, el público. Llamé a mi tía y al abogado. Sé exactamente cuándo y dónde vamos a hacer esto, dije, y mi voz no contenía ni una pizca de duda. Los días previos a la fiesta los pasé en un estado de calma metódica. Escaneé documentos, hice capturas de pantalla, organicé cada prueba en una presentación de diapositivas impecable. La rutina me mantenía centrada. La noche antes de la fiesta abrí un viejo álbum de fotos. Y allí estaba, una foto mía de niña, con un vestido de flores y una sonrisa sin dientes, sentada en el porche de la casa de mi abuela. Ella me abrazaba y su rostro irradiaba un amor incondicional. El torrente de emociones me golpeó con la fuerza de una ola. Ya no se trataba solo del dinero o de la universidad. Se trataba de ella, de su memoria, de su legado. Escaneé la foto y la coloqué como la diapositiva final de mi presentación. La noche de la fiesta llegué temprano. Me senté en mi coche, aparcado al otro lado de la calle del lujoso local, y observé cómo llegaban los invitados. Familiares, amigos de mi padre, todos sonriendo, ajenos al drama que estaba a punto de desatarse. Un nudo de nervios se formó en mi estómago. ¿Estaba haciendo lo correcto? La duda me asaltó por un instante. Entonces vi a mi padre en la entrada, recibiendo a los invitados con aires de gran anfitrión. A su lado, Clara, resplandeciente, y junto a ella, el Mercedes blanco, aparcado en un lugar de honor. La imagen borró cualquier atisbo de duda. Con una calma helada, cogí mi bolso, donde llevaba el portátil y un gran sobremanila con la copia de la demanda. Me miré en el espejo retrovisor. La chica asustada había desaparecido. En su lugar, había una mujer con una misión. Salí del coche y caminé hacia la entrada con una confianza que nunca antes había sentido. Entré en la fiesta y me mezclé con la multitud. Nadie pareció notar la tormenta que se cernía detrás de mis ojos. Cogí una copa de agua y me posicioné cerca del sistema de proyección que habían montado para mostrar fotos de Clara. Esperé. El tiempo pareció ralentizarse. Finalmente, el momento llegó. Mi padre subió a un pequeño escenario, tomó el micrófono y pidió la atención de todos. Amigos, familia, comenzó, su voz rebosante de orgullo. Hoy celebramos a mi increíble hija, Clara, una joven talentosa, trabajadora y merecedora de todo el éxito del mundo. Así que, por favor,
levanten sus copas. Justo cuando levantó la suya, las luces del salón bajaron. El proyector cobró vida a sus espaldas. Desde mi rincón había conectado mi portátil. En la pantalla gigante, donde un segundo antes había una foto de Clara, apareció una imagen nítida del contrato de venta de la casa de mi abuela. Cogí un micrófono cercano que estaba en un pedestal. Un silencio sepulcral cayó sobre la fiesta cuando mi voz resonó en los altavoces. Antes del brindis, dije, con una voz clara y firme que no reconocí como mía, creo que todos deberían ver el verdadero precio de este éxito. Mi padre se giró, su rostro una máscara de confusión que rápidamente se transformó en horror al ver la pantalla. Intentó decir algo, pero yo ya había avanzado a la siguiente diapositiva. Un extracto bancario que mostraba la transferencia del dinero. Con una narración tranquila y factual, fui desgranando la historia. El dinero de la venta, la transferencia a la cuenta de Clara, el aviso de expulsión de mi universidad, las capturas de pantalla de la conversación con mi padre, el mensaje de Clara. La sala estaba tan silenciosa que se podía oír el hielo derritiéndose en las copas. Los murmullos de horror comenzaron a extenderse como un reguero de pólvora. La última diapositiva apareció en la pantalla. La foto mía, de niña, feliz, con mi abuela. Dije, mi voz finalmente quebrándose por la emoción, este es el legado que profanaron. En medio del caos y la conmoción, un hombre con traje, nuestro oficial de justicia coordinado, se abrió paso entre la multitud y le entregó el sobre Manila a mi padre. «¿Ha sido notificado?», dijo con voz profesional. Mi padre me miró, su rostro pálido y descompuesto. En sus ojos ya no había arrogancia, solo la ruina de un hombre expuesto. Clara lloraba desconsoladamente. No me quedé a ver más, no necesitaba hacerlo. Dejé el micrófono sobre una mesa, le di una última mirada a mi padre, una mezcla de lástima y finalidad, y me di la vuelta. Caminé hacia la salida, dejando atrás el murmullo de la multitud, el legado roto y a las 2 personas que me habían traicionado. Al cruzar el umbral y sentir el aire fresco de la noche en mi rostro, supe que no estaba huyendo. Estaba caminando hacia mi propio futuro, uno que construiría yo misma, sobre cimientos de verdad y con el espíritu indomable de mi abuela como único legado verdadero. Vaya, qué función. El predecible y siempre decepcionante teatro de la avaricia humana, representado una vez más para nuestro dudoso entretenimiento. Es fascinante, en un sentido clínico, observar cómo los lazos familiares, supuestamente los más sagrados, se disuelven con la misma facilidad que el azúcar en el café ante la perspectiva del beneficio personal. El padre, un arquetipo de manual del patriarca fallido, sacrifica el futuro tangible de una hija por el capricho material de la otra. ¿Es maldad pura? ¿O simple y llana estupidez narcisista? A menudo, las dos cosas son indistinguibles. Y la venganza, la venganza, servida no fría, sino a temperatura ambiente, en una presentación de PowerPoint, que es el equivalente moderno de la guillotina social. Una catarsis tan meticulosamente planeada, tan digitalmente documentada. Uno casi podría sentir una pizca de admiración por la protagonista, si no fuera porque todo el asunto es tan humano, tan desesperadamente necesitado de validación pública, de ver la humillación en los ojos del traidor. Es una solución tan ruidosa para un dolor tan íntimo. Al final, ella se marcha, envuelta en un manto de rectitud moral, dejando tras de sí los escombros de una familia. Ha ganado, sin duda. Ha reclamado su narrativa y ha ejecutado su justicia. Pero la casa de su abuela sigue vendida, la confianza sigue pulverizada y el parentesco irrevocablemente roto. Se ha liberado de sus opresores, sí, pero a costa de confirmar que estaba completamente sola desde el principio. Una victoria solitaria, celebrada únicamente por el eco de sus propios pasos al alejarse. Y eso me lleva a preguntarles a ustedes, el atento jurado del drama ajeno. Cuando la justicia requiere la aniquilación total de aquello que una vez amaste, ¿sigue siendo justicia o es simplemente la forma más elaborada de prenderle fuego a tu propia historia?